Señora presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Estos célebres versos de Jorge Manrique expresan muy bien algo que nos une a todos los que estamos aquí y nos hace comunes a todos los humanos, que es nuestra finitud, nuestra condición de ser mortales. Y de eso vamos a hablar hoy, y de cómo ese final de la vida debe ser en una sociedad moderna y avanzada, como la que queremos construir en España y en la Comunidad de Madrid. A Ciudadanos nos preocupa mucho que ese proceso final de la vida se haga con respeto absoluto a las preferencias, a las creencias, a las ideas, a los valores de las personas, y que las personas llegadas a esa situación reciban los cuidados que precisen desde un punto de vista técnico, de manera que ese tránsito a ese mar del final, del que hablaba Jorge Manrique, sea con el menor sufrimiento posible, con el menor sufrimiento físico, psíquico y espiritual. Creemos firmemente que esto es una obligación de los poderes públicos garantizar este derecho, porque es una manifestación del absoluto respeto que merece la dignidad humana. Y hoy me cabe el honor, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de exponer nuestra posición en esta proposición no de ley de derechos y garantías de las personas en el final de la vida que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, al que no puedo por menos que agradecer su iniciativa. Esta proposición no de ley que debatimos hoy sigue la estela de normas aprobadas en otras comunidades autónomas. En el año 2010, Andalucía fue la pionera. Le siguieron en el año 11 Aragón y Navarra. En 2015, Baleares, Canarias y Galicia legislaron en este sentido. Y tan recientemente como la semana pasada, el Parlamento vasco ha aprobado una norma, una ley autonómica, también relativa a esta cuestión. Y quiero señalar que ha sido con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas presentes en dicha Cámara. Les recuerdo que Ciudadanos llevaba en su programa electoral para las dos elecciones generales que se han celebrado recientemente la necesidad de regular esta materia, porque nosotros participamos del consenso mayoritario en las sociedades europeas de que las personas tienen todo el derecho a recibir una atención adecuada en el final de la vida y compartimos la necesidad de legislar y de asegurar que los servicios que presta el sistema sanitario se corresponden a esta demanda social. Tenemos que conseguir que esa aspiración de vivir hasta el final de la vida con dignidad se extienda hasta los últimos momentos. Y esto significa que las personas tienen derecho a morir informados, a morir de acuerdo con los deseos íntimos expresados previamente, expresados en un documento, llamémosle instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas. Pero el proceso de información no es meramente reflejarlo en un documento. Tiene que haber una relación de acompañamiento previa por parte de los profesionales, que mucho antes de que los pacientes se vean esa tesitura de una muerte inminente, sean conscientes de cuál va a ser su pronóstico, su evolución, reciban la información pertinente, puedan transmitir sus inquietudes y sus dudas y después de eso, de forma conjunta con los profesionales, hacer esa expresión de voluntad. Naturalmente, el final de la vida tiene que hacerse acompañado, si es posible. Acompañado de seres queridos, en la mayor intimidad personal y familiar posible. Y, naturalmente, en la medida que la ciencia lo permita, que las personas sufran lo mínimo posible, como he dicho, desde el punto de vista físico, psíquico y espiritual, que son tres vertientes en las cuales las personas sufrimos mucho cuando estamos en ese final. Creemos en Ciudadanos, y es consecuente con lo que he dicho del programa electoral, que debería haber una norma estatal que regulara los derechos y garantías de las personas en el final de la vida. Una ley que permita que este reconocimiento sea igual en todo el territorio nacional y que garantice que la prestación de los cuidados que hacen efectivos estos derechos sea homogénea. Nos preocupa extraordinariamente la equidad y luego señalaré que en algunos aspectos hay inequidad en esta cuestión. Pero mientras tanto, mientras esa ley estatal no llega, nos parece muy pertinente que se haya hecho esta iniciativa en esta Cámara y que Madrid vaya a disponer en un plazo razonable, a lo largo de este año, confío, una norma que lo regule. La proposición que nos presenta el Partido Socialista tiene una estructura clásica. Hay una exposición de motivos donde se habla de cuáles son el objetivo de la ley, su fundamentación, se enmarca desde el punto de vista normativo y se destaca que lo que se pretende básicamente es regular los derechos de las personas en el proceso final de la vida, establecer claramente los deberes de los profesionales sanitarios,
y fijar las garantías que los centros y las instituciones sanitarias proporcionan para que este derecho sea una realidad. Y todo esto, además, se hace en consonancia, como no puede ser de otra manera, con dos leyes fundamentales en esta cuestión. La Ley General de Sanidad, cuyos 30 años celebramos en esta pasada primavera, la Ley 14.986, y también otra ley básica que afecta a las personas de forma muy directa en su relación con los servicios sanitarios, la Ley 41/2002, de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Siguiendo con el análisis de la proposición no de ley, a continuación de esta exposición de motivos, de esta introducción, hay un título primero. En el título primero se habla del objeto de la ley, de los fines, de su ámbito de aplicación, de cuáles son los principios que la inspiran y de las definiciones. Tenemos un grado de concordancia importante, pero ya anticipo que en el trámite de enmiendas introduciremos algunas apreciaciones, algunas modificaciones de las definiciones que creemos que es necesario en algunos casos clarificar y aproximar a la terminología de uso común entre los profesionales que atienden los cuidados paliativos en España. El título segundo se centra en los derechos de las personas en el proceso final de la vida. Y no podemos estar más de acuerdo en el espíritu de este título, sin duda, plenamente de acuerdo, y también tenemos un acuerdo muy importante con el texto de la ley. Quiero poner el énfasis, como he anticipado antes, que el derecho a la información asistencial, a la toma de decisiones, a la anticipación de las decisiones mediante un documento, es mucho más efectivo, es mucho más respetuoso con la condición humana si está basado en lo que podríamos llamar un modelo de relación deliberativa, donde el profesional acompaña al paciente, le va proporcionando información, va solventando sus dudas mucho antes de que se llegue a esa fase terminal de la enfermedad, cuando hay una comunicación fluida por ambas partes y cuando en la decisión final, o las decisiones finales, porque son muchas, están recogidos claramente, como he dicho antes, los valores, los principios, las creencias, las convicciones del paciente y, si es posible, también de sus familias. Sigo con la proposición no de ley. En este título segundo hay dos aspectos que es necesario reseñar. Hay una mención expresa a aquellas personas que en esa tesitura de verse en el final de su vida, con una enfermedad terminal, con que precisan cuidados paliativos, tienen, sin embargo, limitada, desde un punto de vista jurídico, su capacidad de tomar decisiones. Hay un artículo específico para ellas. Y también se reconoce lo que yo creo que es el elemento nuclear de esta ley, el derecho a recibir una atención paliativa integral de calidad, que naturalmente debe incluir la sedación, que es una herramienta terapéutica más que debe usarse siempre que sea necesaria y que el paciente precise esto para el alivio de sus sufrimientos, como he dicho antes. Y enlazando con la referencia que he hecho a los cuidados paliativos, hay que destacar que en nuestro ámbito concreto de la Comunidad de Madrid, esta proposición de ley engancha claramente con la Resolución 5/2016 que aprobamos en esta Cámara, como recordarán sus señorías, el pasado 21 de enero. Se aprobó, además, con el voto unánime. Los 4 grupos parlamentarios la aprobamos. Y en el debate y en la negociación de esta resolución, Ciudadanos defendió con firmeza lo que nos parecía fundamental, la necesidad de reforzar los cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid. Ahora es imprescindible retomar esa línea de pensamiento al hablar de la ley, porque el ejercicio de los derechos muchas veces necesita recursos, una apuesta clara por parte de la Administración pública, y voy a hacer referencias concretas a la situación de los cuidados paliativos en España y luego me centraré en la Comunidad de Madrid. La Organización Médica Colegial, que representa a los colegios profesionales de médicos de toda España, y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, hicieron un documento conjunto que tiene definiciones muy precisas de cuáles son los conceptos que deben entenderse en este ámbito de los cuidados paliativos. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Yo voy a intentar simplificar y hacer digerible un poco más esa definición. Es una buena práctica médica en el final de la vida. Una práctica médica integral, individualizada, destinada a dar respuesta a las necesidades de los pacientes, pacientes en los cuales los tratamientos curativos ya no son efectivos y que tienen una serie de síntomas graves que muchas veces les generan sufrimiento que hay que paliar. Y es pacientes que están en una situación que les produce un alto impacto físico, espiritual, emocional y social, porque además repercute de manera muy clara en su entorno más próximo, la familia, los convivientes. Y esas necesidades deben ser atendidas de manera confortable y, como digo, basada en una relación de respeto, donde sea la información
proporcionar al paciente y el reconocimiento de sus valores y de sus deseos lo que inspiren la toma de decisiones. En el ámbito de los cuidados paliativos ya no se está hablando de instrucciones anticipadas, se está hablando de planificación anticipada de la asistencia sanitaria. Mucho antes de llegar a esa situación, de forma conjunta, profesionales y pacientes trazan la hoja de ruta hacia ese futuro mar. Según datos presentados en mayo de 2016 por la SECPAL, que acabo de mencionar, hay determinados aspectos que permiten afirmar que España suspende la atención a cuidados paliativos. ¿A qué me refiero? No hay una cobertura suficiente, luego detallaré un poco más, faltan recursos humanos, tanto en términos numéricos como en términos de personas formadas, y falta formación y conocimiento en el conjunto del sistema sanitario de cómo se tiene que atender el proceso final de la vida. Ahora mismo, siguiendo esta misma fuente de SECPAL, podemos afirmar que en torno a 54.000 personas en España fallecen sin haber recibido los cuidados paliativos que podrían haber precisado. Esto, si lo traducimos en personas diarias, son 140 personas en España que ahora mismo están muriendo con un sufrimiento evitable. ¿Y cuáles son las razones de esto? En general, en los ámbitos rurales, Madrid es una comunidad urbana, pero el resto de España tiene zonas muy rurales, los ámbitos rurales, los cuidados paliativos no llegan bien, no llegan los recursos. La dispersión hace que haya una cierta inequidad en la asistencia. Muchas personas en el final de su vida transcurre en centros sociosanitarios. Hay una estimación de que en torno a un 30% de las personas vive los últimos meses en centros sociosanitarios y solamente aproximadamente un 50% de esos centros sociosanitarios tienen concierto o reciben los cuidados paliativos sus residentes in situ. Eso es otro elemento que explica esa falta de cobertura. Y el tercero es que, desgraciadamente, todavía no se identifica bien a todos y cada uno de los pacientes que se podrían beneficiar de todas las medidas que permiten un alivio de ese sufrimiento. Hay personas que, necesitando cuidados paliativos, no los reciben porque los profesionales a su cargo no han percibido esa necesidad. Por tanto, hay mucho que hacer en el ámbito de la formación. Ha habido un análisis muy pormenorizado por parte de la SECPAL, que me parece muy interesante, que es lo que llamamos un directorio de los recursos de cuidados paliativos en España. Existen equipos, que son grupos de personas, que tienen un nivel básico o avanzado, dependiendo básicamente de la composición. Los equipos avanzados no cuentan solo con médicos y enfermeras, sino que llevan también psicólogos, faceta clave en la atención en el final de la vida, y trabajadores sociales, que ayudan además a cuidar al entorno de ese paciente. Esos serían los equipos avanzados. Y luego están las unidades, que son recursos físicos. Los equipos, por tanto, son personas y las unidades son recursos físicos. Bien, en España, de acuerdo con esa baremación tan exigente que han hecho los propios profesionales, hay en torno a 190 recursos de cuidados paliativos que merecen ese marchamo, esa consideración de recursos razonablemente bien dotados. En la Comunidad de Madrid hay 30. Entre públicos y privados. Entonces, podemos afirmar que en un análisis comparativo Madrid no está mal, no es de las comunidades más desfavorecidas, pero esto no nos puede llevar ni al triunfalismo ni a la complacencia. Y tenemos que insistir en esta cuestión. Y por eso voy a hacer referencia a algunos aspectos recogidos por unanimidad, lo recuerdo, en la resolución de enero de 2016. Es necesario ampliar la formación continuada de los profesionales sanitarios en todo lo que tiene que ver con el final de la vida, la enfermedad terminal, los cuidados paliativos. La identificación de los pacientes, como he dicho, es insuficiente y hay que avanzar en esa línea. Hay que supervisar que las normas estatales actualmente vigentes y la que previsiblemente vamos a aprobar se cumplen, y eso es responsabilidad de la Administración autonómica, que además deberá rendir cuentas en esta Asamblea. ¿Me ha dicho algo? Le queda un minuto. Un minuto. Debería rendir cuentas en esta Asamblea y tienen que incrementarse los recursos, tanto en el ámbito infantil como en el ámbito de la atención domiciliaria. Todo esto está recogido de forma indirecta a la ley y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Y quiero terminar señalando que nosotros en la tramitación de la ley hasta el momento y en la futura vamos a escuchar a pacientes, a profesionales, a organizaciones ciudadanas, porque esta ley, que tiene tanto que ver con la condición humana y con la vida de las personas, tiene que hacer con un criterio de participación. Y no puedo terminar sin hacer una referencia expresa a alguien que ha sido el inspirador de mi intervención. Ernesto, un paciente de cuidados paliativos que este mes de julio hace 3 años que falleció. En 30 años de amistad,
Le vi luchar contra 3 cánceres, hasta que llegó un momento que la enfermedad le venció. Tenía toda la información, tomó sus decisiones de forma anticipada, recibió los cuidados paliativos en casa. Cuando ya no había solución, termino, señora presidenta, acudió al hospital donde recibió la sedación que precisaba y falleció en una habitación individual acompañada de nosotros, las personas a las que más quería. Ese trato que recibió Ernesto es el que deben de recibir todos. Y Ciudadanos apoyará esta ley para hacer realidad esa situación. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez Cabo.